Y bueno, estamos acá con la jueza federal Sandra Arroyo Salgado. ¿Cómo estás, Sandra? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Buenas tardes, sí, muy bien. Muchas gracias por haber venido. Sí, te pedimos que te pongas un poquito ahí, más. ahí está bien. Muchas gracias por la invitación. La verdad que un lujo tenerte. Yo pensé que iba a ser por teléfono, que vengas acá, la verdad es un lujo para todos nosotros. Y bueno, voy a romper el hielo yo y quiero contarte un pensamiento que tengo. Yo creo que en Argentina hubo 4 atentados, ¿sí? Que el primero fue la Embajada de Israel, el segundo la AMIA, el tercero Menem Jr., y creo que lo de Alberto Nisman fue el cuarto atentado que hicieron en suelo nacional. Es un tema delicado, ¿no? Porque tiene que ver con alguien que es parte de tu familia, de tu vida, pero ¿cómo ves todo eso del caso de Alberto y qué es lo que crees que sucedió? Sí, comparto plenamente que el asesinato de Alberto Nisman fue un atentado terrorista. Tenemos que tener presente que, el terrorismo lo que persigue es infundir el terror en las personas y condicionar su comportamiento futuro. O sea que no solo tiene y toma por víctima a las víctimas directas, a las 85 víctimas fatales del atentado a la AMIA, a las víctimas fatales que también hubieron del atentado a la Embajada de Israel, o en este caso a Alberto Nisman, sino también condicionar al resto de la sociedad. En el caso particular de Alberto Nisman, por la función que él desempeñaba como investigador del atentado a la AMIA, por el contexto en que se sucedió su asesinato, el contexto de amenazas vigentes a su respecto y a toda nuestra familia, sin duda fue un atentado terrorista que lo que perseguía era, silenciar a quienes se animaran a enfrentarse al poder de turno, al poder vigente. Perfecto. ¿Y vos crees que algún partido político estuvo involucrado directamente o ya tiene que ver como ejecutores, o a quién atribuís la responsabilidad? Obviamente que hay todo un contexto complejo, es complicado hablar de este tema, hay otras naciones, pero acá, ¿quién fue el brazo ejecutor? Si es que pensás. Bueno, respecto de este suceso no hay dudas en el expediente judicial y para la justicia que esto fue un asesinato, fue un magnicidio por el impacto político que además tuvo, que bien conocemos todos los argentinos. No podemos dejar de recordar que su asesinato se dio en pleno año electoral, en un año que era muy importante, era el 2015, habían elecciones presidenciales y su denuncia, la denuncia que él había radicado días previos a su asesinato, era una denuncia penal por encubrimiento contra las más altas autoridades del Poder Ejecutivo, ni más ni menos que por encubrimiento del atentado que él se encontraba investigando, pues él consideraba que el memorándum de entendimiento con Irán que se había firmado, que el gobierno, en ese momento a cargo de la doctora Cristina Fernández de Kirchner, era una garantía de impunidad para los iraníes responsables, respecto de los cuales él había pedido las alertas rojas, la captura internacional. En punto a quiénes serían los responsables detrás de su asesinato, no caben dudas de la participación del Servicio de Inteligencia Local, por una cantidad de elementos de prueba que hay en el expediente. A veces las cosas no son tan lineales en punto a identificar a un partido político determinado. Lamentablemente en nuestro país no solo la corrupción, sino también este tipo de acciones mafiosas, amenazantes, de asesinatos políticos, son transversales a los partidos políticos e incluyen integrantes individuales de los distintos partidos. Así que no sería prudente
imputar o responsabilizar a un partido. No, obvio, pero técnicamente, si usted dice ahora que fueron los servicios que participaron, a los servicios técnicamente los maneja el gobierno de turno. Entonces, una regla de tres simple. Creer que un presidente maneja el servicio de inteligencia a gusto propio. Déjenme dudar de eso. Un colega de ustedes le hizo una pregunta a un juez de casación en un programa al aire y le dijo, ¿quién tiene más poder en un país? ¿El presidente, los servicios de inteligencia, los jueces federales? Y este juez de casación respondió, el que más poder tiene es el servicio de inteligencia, después los jueces federales, después al presidente. Fue su opinión, pero la verdad es que en este país, dependiendo a veces los momentos, pero el servicio de inteligencia tiene un poder muy, muy importante. Sandra, te quería consultar respecto a los servicios de inteligencia que, bueno, durante la gestión de Javier Milei, la oposición quiso, contraatacar el financiamiento de la CIDE. Y también quería preguntarte qué lectura haces sobre algunos atentados que vimos después de estos 4 que mencionamos, algunas actividades terroristas que vimos en los últimos meses, como el botellazo de Milei en la Asunción, la detección de la Policía Federal a una organización terrorista islámica en Mendoza hace unos meses contra la comunidad judía en Mendoza, la carta bomba que va a Nicolás Pino, presidente de la Rural, y también estas transferencias que detectó la UIF de un argentino y un sirio de 1.000 millones de pesos hacia Hezbollah. ¿Qué lectura haces sobre estos acontecimientos y también teniendo en cuenta que hace 2 años aterrizó un avión venezolano con tripulación iraní vinculada a los atentados de la embajada de Israel y AMIA? Bueno, en realidad puedo opinar de todos estos sucesos por los trascendidos mediáticos porque no me ha tocado a mí intervenir en ninguna de las investigaciones vinculadas a estos sucesos, ¿no? De una parte, celebro que varios de estos sucesos que vos mencionaste hayan sido alertados, detectados, investigados, como es el caso del avión con esta tripulación de venezolanos, que bien eso pudo haberse mantenido oculto. Entonces, de algún modo, celebro que esto haya sido descubierto, que haya sido abortado y tratado de despejar cuál era la razón de su presencia en nuestro país. Con respecto al botellazo, al presidente Milei, a la carta bomba al presidente de la Asociación Rural, Nicolás Pino, obviamente me solidarizo con ellos por su condición de víctimas. Lamento este tipo de episodios que hayan tenido lugar lo que sería importante es que la justicia logre avanzar en el esclarecimiento de estos hechos y en determinar la responsabilidad de quienes resulten los autores, cómplices y encubridores. Y con respecto al debate que en el Congreso hubo en punto a ampliar los fondos reservados del Servicio de Inteligencia, me parece que lo importante sería que haya un efectivo control del destino de los gastos reservados, que la Comisión Bicameral de Seguimiento del Servicio de Inteligencia pueda realizar efectivamente un contralor de cuál es el destino que se da a los fondos que el Servicio de Inteligencia necesita para funcionar, y si a partir de allí es realmente necesario una ampliación, bueno, esto es decisión del Poder Legislativo, No, sí, claramente. Pero también los presidentes de esa comisión que mencionás, está Leopoldo Moró, está Oscar Parrilli, o sea, personajes que estuvieron
fuertemente vinculados al apoyo a este memorándum de Irán. O sea, ¿cómo hacemos para controlar esos fondos si estos tipos lidiaban con los terroristas de Irán? Entiendo que ahora la presidencia la tiene Martín Lustó. Martín Lustó también. Exacto. Pero bueno, la verdad es que si tenemos los legisladores que tenemos es porque así lo decidió la gente, ¿no? Es un poco la decisión hace al funcionamiento del sistema democrático y republicano, y tenemos que aceptarlo porque esas son las reglas del juego. La gente tiene la oportunidad de pronunciarse y con su voto y de elegir a sus representantes, a quienes consideran que mejor representa su voluntad, y si el senador Moró o Parrilli son legisladores es porque la gente los eligió con su voto, más allá de la postura que yo personalmente y también como ciudadana tenga y ejerza al momento de emitir mi voto. ¿Te podemos consultar sobre tu postura? ¿Sobre ellos? Sí, a ver, yo lamento que hayan tenido expresiones que para mi familia fueron muy dolorosas con respecto al trabajo y a la imagen del padre de mis hijas. Siento que es gente que tiene una educación distinta a la mía. No comparto muchas y varias de sus posturas funcionales, pero repito, respeto que estén ocupando las bancas que ocupan, a las que llegaron y accedieron por el voto popular. Tenemos los legisladores que merecen. Sí, de algún modo, todos nuestros representantes son una muestra de la sociedad que tenemos. Hoy día estamos concurriendo todos a escenarios en la política que tenemos de muchas expresiones de agravios, de violencia, y la verdad es que esto derrama a la sociedad, y yo lo lamento, pero esto tampoco es exclusivo ni excluyente de un sector político determinado. Lamentablemente estamos viendo que de todos los partidos políticos tenemos representantes que han decidido ejercer su función agraviando, denostando, con mucha falta de educación y de respeto por la opinión del otro y por su derecho a expresarse libremente. Sandra, y ahora te pregunta él, pero bueno, ya que estamos hablando de este tema de la gente que agravió, hay dos personas que me llamó en su momento, me indignó mucho, y bueno, ya que te tengo acá te quiero preguntar. Uno es Aníbal Fernández, que en su momento dijo un montón de cosas horribles sobre Alberto, cuando ya Alberto Nisman no estaba en este mundo. Digo, una persona muere, es asesinada y encima hablan mal de tu vida privada, debe ser terrible, no sé si lo escuchaste en su momento. Y otra persona es Alberto Fernández, que en un momento dijo, sí, a Nisman lo mataron, y después cambió de opinión cuando le convenía. ¿Qué opinión te traen estas dos personas? Bueno, con Aníbal Fernández sí, claro que tengo muy, muy presente lo que dijo. De hecho, tuve oportunidad en una entrevista de decir que bueno, lo mismo que digo ahora respecto de otros políticos sobre los que me preguntaron. Es una persona que evidentemente tiene una educación muy distinta a la mía. Yo nunca me hubiera pronunciado así respecto a una persona fallecida porque, bueno, la persona no está, no puede defenderse y en definitiva... Sí, así sea verdad lo que decía, eso no justifica cómo realizaba su trabajo, ni que merezca que lo maten o morir. O sea, iba más allá, la cuestión era denostarlo por denostarlo. Sí, es verdad que, bueno, creo que todos los argentinos, sea cual fuere su postura ideológica y hasta su pensamiento sobre qué fue lo que pasó en derredor de la muerte de Alberto Nisman, creo que la mayoría de los argentinos coinciden en que
en que realmente hubo toda una campaña de desprestigio bastante lamentable, bastante triste, de la que en definitiva las víctimas directas fueron mis hijas, que en ese momento tenían 8 y 15 años de edad, porque el padre de todos esos agravios, todas esas calumnias, toda esa forma de ensuciar su imagen y con ello creer que ensuciaban así su trabajo, no la vivió. Sí la vivió en los días previos que concurrieron entre la denuncia que radicara y su muerte. Yo tuve oportunidad del año pasado de decirle a Aníbal Fernández lo que yo opinaba de él, porque en un seminario sobre seguridad y mafias que nos invitaron a varios jueces y fiscales, él se acercó a saludarme y lo que le expresé es que más que saludarme a mí, hubiera sido importante que él pida una reunión con mis hijas para pedirles perdón por todo lo que había dicho de su papá. Y él me dijo, si le sirve, no tengo problema. Y le dije, no, la verdad que ya no nos sirve porque, o sea, ese momento, la realidad es que, bueno, sufrimos mucho, mis hijas más que nadie y yo por el sufrimiento de ellas. Gran parte de esa campaña de desprestigio fue montada y no era real. Por ejemplo, esos afiches horribles y que eran un fotomontaje, porque Alberto Nisman, que yo conozco sus usos y costumbres y su familia y sus amigos, sabían que él no vestía y nunca jamás lo vieron con una remera y una camisa leñadora arriba. O sea que ese cuerpo no le pertenecía y bueno, la imagen de su cara, ustedes saben que con un fotomontaje es muy fácil de hacer este tipo de imágenes. A mí misma me pasó con un video, con un audio que no es mi voz, que se ha viralizado por WhatsApp, infinidad de conocidos que tienen mi contacto y me enviaban este video audio, es real, con una foto mía y un audio que en un tramo decía sí se puede y llamando al levantamiento popular contra el poder y de ningún modo me pertenecía. Bueno, esta es mi opinión de Aníbal Fernández, que es una persona que carece de la educación que en mi opinión tendría que tener cualquier persona que pretende desempeñarse en el ejercicio de la función pública. Y respecto de Alberto Fernández, creo que varios de los sucesos a los que hemos asistido todos los argentinos, nos damos cuenta de, su cambiante opinión, recurrente cambio de opinión o dualidad en punto a tal vez disponer ciertas medidas, pero a su vez incumplirlas. Entonces, no me sorprende su cambio de postura según el momento y la oportunidad o conveniencia política. ¿Cómo andás, Sandra? Yo te quería preguntar cómo continuó tu día a día después del terrible suceso de Alberto Nisman, cómo se portó la política y en caso de, obviamente, si hubieron nuevas amenazas o cómo fue ese día a día para vos. Bueno, en un principio fue terrible, fue un antes y un después, fue una bisagra en mi vida y en la de mis hijas. Fue como estar en un tsunami. No pudimos casi hacer el duelo porque era ver cómo nos defendíamos de muchas cosas que hasta desconocía, porque yo estaba separada de Alberto Nisman desde octubre del año 2011 y su asesinato ocurrió en enero de 2015. Así que había muchas cuestiones incluso que se decían de su vida privada, de su vida funcional, profesional, de sus usos y costumbres que yo desconocía, otras que sí, y así lo hice y lo dije, que por haber convivido 17 años sabía que de ningún modo eran así. Todo lo que pude aportar a la investigación traté de aportarlo y nosotros lo único que buscábamos era que se despeje la verdad.
de qué era lo que había ocurrido, y esto se demostró en el expediente, que Alberto Nisman fue víctima de un homicidio, de un asesinato íntimamente vinculado a su función. Por eso el máximo tribunal de justicia del país, la Corte resuelve que esto sea investigado por la justicia federal y no por aquella fiscal, ya gracias a Dios jubilada, que tan desprolija, inidóneamente hizo su trabajo, ¿no? Y con ello, es como que malogró mucho del avance, porque no se preservó la escena del crimen como se debió haber cuidado, y la evidencia que en ella había y que hubiera sido importante para despejar no solo de lo que se trató, sino quiénes eran los responsables. Sí, claro que después se empezó a confundir y mucho esto con la política, porque la denuncia que había hecho Alberto Nisman tenía un impacto político, entonces la política se metió mucho en la investigación, los medios también hicieron sus aportes, y nosotros también tuvimos una cantidad de amenazas sobrevinientes. Fue aprovechado esta tragedia que ocurrió en nuestra familia por parte de imputados que estaban siendo investigados por mí en el juzgado, para mejorar su situación procesal o obtener mi apartamiento de ciertas investigaciones. Por ejemplo, en el año 2018 recibimos una cantidad de 7 llamados al juzgado con un señor que insistía a hablar conmigo. Frente a esa imposibilidad, habla con una secretaria y le dice que si yo no liberaba a la familia de un narcotraficante, que Gustavo Sancho, yo iba a terminar como Nisman y mis hijas como Candela, en referencia a la chiquita Candela Sol Rodríguez, que fue de público conocimiento lo que sufrió, siendo que esta familia Sancho, el señor Gustavo Sancho, estaba mencionado como uno de los posibles responsables del asesinato de Candela Sol Rodríguez, y no se había profundizado a su respecto la investigación, ¿no? Porque era una persona que tenía contactos políticos importantes. Doctora, un gusto, la verdad, tenerla acá. Volviendo al tema de Nisman, como usted dijo, cuando se habla, por ejemplo, de la corrupción kirchnerista, siempre se nombra, la causa de los cuadernos y varias causas, pero también dentro de todas esas causas que se nombra el caso Nisman. ¿Usted cree que la causa, en el caso que no hubiese sucedido ese magnicidio, hubiese sido igual, hubiese afectado al gobierno anterior en ese momento? La causa de la denuncia por el encubrimiento. Sí, con el memorándum. Y sin duda no correr, sino directamente hacerlo desaparecer y silenciar a quien era el fiscal que había hecho la denuncia, que tenía las pruebas, que tenía todo el conocimiento sobre lo que él estaba investigando y todo el conocimiento del debate que precedió a ese tan cuestionado memorándum de entendimiento con Irán. Fue una acción que obviamente que entorpeció y en mucho el esclarecimiento no solo de esa denuncia de encubrimiento, sino también del mismo atentado de la AMIA. No obstante que en la investigación del atentado lo que tenemos que tener también presente es que el hecho fue del año 94 y que Alberto Nisman queda como titular de la unidad fiscal AMIA y como investigador del atentado 10 años más tarde de acontecido el atentado, ¿no? Y con un juicio oral fallido en punto a la responsabilidad de los imputados, que estuvieron bastantes años detenidos y en juicio oral fueron absueltos con respecto a su participación en el atentado, no así en otras conductas. Pero digamos, sí, sin duda el silenciamiento de Alberto Nisman entorpeció el avance de todos estos sucesos. Y una pregunta más para cerrar el tema de Nisman y después vamos con otros temas. ¿Se sintió usted y sus hijas usadas políticamente?
Sí, sí, la verdad que, a ver, es muy difícil que cuando un hecho, ya sea por lo precedente, como fue en el caso de Nisman, me refiero concretamente a su denuncia y al impacto político que ésta tenía, tiene impacto en la opinión pública, es muy difícil que las víctimas queden al margen de toda esta manipulación política que suele hacerse. Lo mismo ha ocurrido con casos como el que les mencionaba de Candela Sol Rodríguez y otros tantos a los que, bueno, nos tiene acostumbrados nuestro país, que cuando tienen impacto en la opinión pública tienden a politizarse. Recuerdo, no sé, casos como la familia Pomar, y bueno, y tantos otros, como el mismo atentado terrorista de AMIA, de Embajada de Israel, y después es muy difícil de que las investigaciones judiciales no se vean impactadas, condicionadas y perjudicadas, ¿no?, por toda esa puja política y mediática, claro, que las por acompaña. Ejemplo, los Pomar decían que el padre era un psicópata, que esto, que aquello, y habían tenido un accidente. O sea, los medios, una locura de cómo interfieren en un montón de casos. Sí, ojo, en nuestro caso los medios de comunicación nos ayudaron muchísimo a sobrevivir ese año y a ser unas sobrevivientes, porque haber puesto al descubierto, o sea, muchas cuestiones vinculadas a nuestras amenazas, a quienes podían ser los responsables detrás de todo esto, nos ayudó a poder seguir en el país, mis hijas estudiando y yo trabajando y viviendo, y eso se lo debemos en gran parte a los medios y a la gente que las blindó, que las protegió, sí, con la exposición. Sin duda. Perfecto, Sandra, vamos a una pequeña pausa comercial, sí, y enseguida vamos con una parte más distendida de esta entrevista. Gracias. Por abrir tu corazón acá con nosotros, ¿sí? No, por favor. Vamos a una pequeña pausa comercial y enseguida volvemos con esto que se llama Si hay plata. ¿Cómo están? Volvimos a esto que se llama Si hay plata. Mi nombre es Lisandro Tovares. Ahora agarran el celular, ponen Instagram y nos siguen siguen @siayplata.ok. Bueno, seguimos acá con nuestra entrevista especial. Estamos muy contentos todos de tener acá a Sandra Arroyo Salgado, ¿sí? Estuvimos ya hablando de la primera parte del programa y ahora vamos con una parte más distendida, más light, digamos. O sea, bien, tengo dos preguntas para hacer en este momento porque no quiero que te vayas sin hacértelas. ¿Qué opinión te refiere el hijo, si es que la podés dar, y si estás de acuerdo a su nominación a la Corte? Y yo no soy el más feminista de todos, sinceramente, pero yo creo que tendría que haber una mujer. Pero bueno, es lo que yo creo. Quiero ver tu opinión sobre estas cuestiones que te acabo de decir. Sí, hay un decreto vigente que, si mal no recuerdo, era de la gestión del expresidente Néstor Kirchner, donde se determina la importancia de que la integración del máximo tribunal de justicia del país tenga en su composición una integración y una representación federal. Es decir, que no todos los ministros sean de la misma región, como ocurre hoy día, que son todos de la región centro. Nuestro país no empieza y termina en Buenos Aires. Salvo Maqueda, que es cordobés, creo. Bueno, claro, pero es región centro. Sí, tal cual. Bueno, y Lorenzetti y Rosati son de Santa Fe también. Entonces, todos son de la región centro. Claro. A mí me parecería muy importante, claro está, que es una opinión, porque es el presidente de la nación el que tiene esta facultad y esta gran responsabilidad, ¿no?, de elegir y enviar al Congreso, si bien se necesita el acuerdo del Senado, el que tiene la facultad y la responsabilidad de promover a los candidatos que considera los más idóneos para integrar el máximo tribunal de justicia del país, que es la cabeza, ni más ni menos que del Poder Judicial. De hecho, de muchos presidentes es lo último que queda de ellos, porque, por ejemplo, Alfonsín lo puso puso toda la Corte, ¿no?
pero quedó fight hasta el primer día de Macri. Son cosas que los trascienden, o sea, uno no sabe, o sea, a ver cómo lo explico. Sí, esa corte, la corte de jueces- Alfonsín era un lujo. Estaba Lamentablemente después tuvimos la de Menem, Juliana otras Carel. integraciones. La reforma del 24. Claro, a lo que voy con mi pregunta, que la puedo formular un poco mejor, es parte de su legado también. De hecho, tenemos los jueces que componen la corte actualmente son uno que puso Duhalde, que es Maqueda, otro que puso Néstor, que es Lorenzetti, y dos que puso Macri. ¿Sí? O sea, es como está compuesta. Sí, bueno, también este decreto habla de la importancia de la representación de género, ¿no? Y la verdad es que hubieron 2 vacantes, las de las doctoras Carmen Argibay y Hayton de Nolasco. De hecho, una de las vacantes a cubrir es la de la doctora Hayton, y bueno, y este decreto destaca la importancia de que se vean representados los géneros, porque no es la misma la sensibilidad, la vivencia y el modo en que se encara la administración de justicia desde la visión de un hombre que de una mujer, con lo cual a mí me parecería re importante que quienes tienen el poder de decisión tengan en cuenta, porque además frente a estas propuestas pareciera que no hay mujeres idóneas, que no hay mujeres calificadas con suficiente solvencia académica y trayectoria. Además, hay muchas mujeres juezas y fiscales o defensoras oficiales o también académicas que estén en el ejercicio de la profesión con destacada trayectoria profesional, y bueno, me parece que es un tanto injusto que no sean consideradas. Que tengan que, quizás en otras áreas, no solo en la justicia, depender de cupos cuando la idoneidad es Claro, espectacular en las mujeres. Que tengan que depender de un impulso para poder estar ahí y que no se las discrimine, ¿no? Siento que es como también un insulto hacia las mujeres que son completamente idóneas. Sí, yo creo, no tengo dudas, o por lo menos yo me siento como que es una ofensa a mi persona que se haya dicho que el único juez capaz de comprender cuál es la reforma o la transformación que necesita el sistema de administración de justicia es el juez Ariel Lijo. Me parece que esto es una descalificación directa a todos los que nos desempeñamos en el Poder Judicial. No sé si todos somos mejores, superiores, iguales o peores, pero lo que sí yo sé es que muchos somos personas que tenemos una auténtica vocación de servicio, una auténtica vocación por la verdad y la justicia, que tratamos de hacer y de dejar todo en el trabajo que realizamos a diario, y que tenemos mostradas posturas, decisiones, investigaciones donde nos hemos desempeñado satisfactoriamente y muy satisfactoriamente, sin desentendernos de cuál es nuestro deber funcional y yendo aún mucho más allá de lo que a veces es esperado, poniendo todo en riesgo, nuestra propia vida, nuestra familia. Y me parece que esto sea ninguneado, me parece que bueno, que a uno no lo hace sentir cómodo. No obstante, la gente que es comprometida, los que somos comprometidos con el servicio de administración de justicia y que lo concebimos como un servicio público, no vamos a cambiar, porque está en nuestra esencia, está en nuestro ADN, está en nuestros valores, y tendríamos que nacer de vuelta para cambiar, y tampoco nos va a cambiar la propuesta de determinado colega realizada por una gestión política de turno. Y Sandra, y después te preguntan los chicos, te llama mañana Milei o cualquier otro presidente y te dice: Sandrita, te quiero en la Corte Suprema de Justicia. Es como preguntarle a un cura si quiere ser papa, pero yo te pregunto,
¿Aceptarías ser jueza suprema? Considero que hay mujeres juezas que están en muchas mejores condiciones que yo y lo merecen mucho más por su trayectoria académica. Creo que sí, en el aspecto funcional, soy una juez que ha avanzado contra lo que correspondía avanzar sin especular ni medir cuáles podían ser las consecuencias ni funcionales ni personales, que de hecho las tuve y bastante grave. He llevado adelante investigaciones de narcotráfico viajando a México, he tenido amenazas y he continuado a cargo de las investigaciones. He sido apartada arbitraria e injustamente, pero acaté lo que decidieron los superiores. Creo que tengo probadas muestras a nivel laboral de el compromiso y la idoneidad con la que llevo adelante mi tarea. Pero sinceramente no sé si soy la persona que en mejores condiciones está para ocupar un cargo en la Corte. No ambiciono sinceramente a ocupar un lugar en la Corte. No lo ambiciono. Pero si para tuviste la nada. oportunidad... A ver, tendría que pensarlo. No lo pensé porque sé que es impensado. Sé que es impensado que me lo propongan a mí. Pero sé que, porque, bueno, nada, a ver, lo que sé es que soy una persona que cumple con su deber funcional sin medir ni especular el poder político de turno o el poder económico que esté detrás de las investigaciones que me toca llevar adelante. Yo concursé para ser juez federal de San Isidro porque consideré que estaba en condiciones de serlo y estoy desempeñando esta tarea desde el año 2006 y así lo seguiré haciendo mientras pueda. Yo te quería preguntar, ya que estamos hablando de tu carrera en sí, sobre la causa humedales y el impedimento al proyecto inmobiliario, para que le cuentes a la gente lo que fue, lo que se vivió y qué fue la importancia de esa resolución, digamos. Bueno, hace varios años ya, no recuerdo cuándo comenzó, pero fue, y creo que fue año 2007, 2008, no recuerdo la fecha exacta. En el juzgado se recibe una denuncia planteando, que debía investigarse un proyecto, un emprendimiento inmobiliario mega millonario en las islas del Delta. Era un emprendimiento que se proponía en una especie de 900 lotes realizar viviendas tradicionales en las islas del Delta y realizar un puente que comunicara el continente con estas islas de manera tal que se pudiera hacer el traslado con autos, ómnibus, motos, todo tipo de, digamos, rodado. Y bien sabemos que las islas del Delta cumplen una función de humedales tan importante para el ecosistema y para la no alteración de la realidad climática y la no contaminación del medio ambiente. Pero lo cierto y concreto es que este emprendimiento estaba teniendo lugar. Los responsables del mismo eran 3 hermanos bastante poderosos económica y políticamente, y en realidad este proyecto era destruir el delta, era destruir la función del humedal, ya que el desarrollo de este proyecto inmobiliario, porque las viviendas
que ellos ofrecían construir eran las viviendas tradicionales, no sobre palafitos como se hace en el Delta, para que cuando hay sudestada o hay inundaciones, la función escurridiza de las aguas no rebotara en los barrios. Agua, no claro. Bueno, entonces, en realidad este proyecto importaba modificar, por ejemplo, la profundidad del canal Vinculación, destruía los ríos Anguila y Pacú, elevaba la cota de las islas para dar garantías de que estas viviendas tradicionales construidas en el Delta, un proyecto único y por lo tanto sumamente costoso, que grandes ganancias económicas le iba a dar a estos emprendedores, importaban modificar todo el curso natural de escurrimiento de las aguas. Por esto que te decía, de que allí las tierras son pantanosas, son humedales, y con todo esto se iba a ocasionar una gran afectación al ecosistema, al medio ambiente, a la flora, a la fauna, a la forma y al estilo de vida de los pueblos originarios, que sabemos que desarrollan distintas actividades allí de caza, pesca, artesanías con juncos, leña, producción de miel. Entonces, esto iba a producir inundación en los barrios, la gran mayoría de ellos barrios humildes costeros de las costas de San Fernando y de San Isidro, o sea, aguas abajo. Entonces, hubo un conflicto ahí de a quién correspondía intervenir, si a la justicia provincial o justicia federal. La Corte resuelve que debía ser la justicia federal. Entonces ahí, cuando viene ya definitivamente, queda instalado con la intervención del juzgado a mi cargo, yo dispongo la clausura de este proyecto, que iba avanzando bajo el amparo de las autoridades del municipio, que, hacían inspecciones, pero si bien imponían ciertas sanciones o ciertas cuestiones, porque seguían avanzando pese a no contar con el estudio de factibilidad que debían tener para avanzar en las obras, estaban haciendo los tabletaqueados, y toda la logística que se necesitaba para desarrollar este emprendimiento. De hecho, varios de los lotes ya los habrían comercializado. Cuando entonces llega y estabilizan la justicia federal, yo dispongo la clausura y ahí fue como un ataque político y también, bastante importante de parte de estos emprendedores, porque, obviamente era un negocio, un gran negocio. ¿Hubo muchas presiones por parte de ellos, políticos? Sí, de hecho, hubo una infinidad de presiones que obviamente no condicionaron mi actuación. Continué actuando, mantuve la clausura del emprendimiento, dispusimos que la prefectura naval realizara una vigilancia permanente tendiente a evitar que se siga avanzando con estas obras, porque como el municipio hacía en gran parte la vista gorda a todas estas cuestiones y dejaban que las actividades de construcción siguieran desarrollándose, fue muy importante que la justicia se mantuviera firme y pusiera su propio control tendiente a evitar y a tratar de que esto volviera a retrotraerse, todo el desmalezamiento y todo el perjuicio que ya en el ecosistema, con el consecuente impacto que esta afectación del medio ambiente tiene, que además en el tema de delitos ambientales, la verdad es que debiera haber otra rigurosidad, porque en definitiva, el delito, ¿cuál era? Un daño agravado, que es un delito que no tiene un monto de pena en expectativa acorde a la gravedad, porque si nos ponemos a pensar, todos estos delitos ambientales trascienden a una jurisdicción determinada. Es decir, primeramente puede ser que afecte a ese barrio humilde de las costas de San Fernando o de San Isidro que se va a inundar
porque las aguas que no escurren sobre las islas del delta, sobre el pantano, van al continente. Bueno, todo el Bajo de San Isidro. Bueno, pero sí van a impactar, pero ese impacto primeramente o con una vista ligera y primera, puedes decir, bueno, va a afectar al barrio de San Isidro o de San Fernando, pero sin duda el delito ambiental tiene impacto en el mundo. No, por supuesto. En el mundo y trasciende a una generación determinada. Entonces, sin duda, porque después de toda la controversia que hubo y toda la presión política, hubieron otros pronunciamientos posteriores de la Corte que determina que en muchos de estos delitos ambientales debe intervenir la justicia provincial. En mi opinión, y sin ser irrespetuosa al prestigio de los integrantes de la Corte, incluso el doctor Lorenzetti es titular de un posgrado en materia ambiental, yo hasta me he acercado a conversar con los ministros de la Corte y a transmitirles mi preocupación por esta postura de la Corte. ¿Por qué? Porque el delito ambiental trasciende un territorio determinado y trasciende una generación y la calidad de vida de la generación actual. Compromete el medio ambiente y la calidad de vida de las generaciones futuras, de manera tal que es indudable que el delito ambiental es un delito que debe ser abordado por la justicia federal. Sí. Sandra, sí, respecto a tu relación, para cambiar un poquito de tema, respecto a tu relación con el Ejecutivo, te quería preguntar cuál es tu relación con el Ministro de Justicia, Cuneo Libarona, con medidas que él quiere impulsar, como los juicios por jurados, y también si pensás que hay un cambio de época en el sentido de ejercer la justicia, de pasar de una doctrina más zaffaroniana a otro tipo de doctrinas y otra forma de ejercer el derecho y la justicia. Bueno, relación con el ministro de Justicia es como la que tiene cualquier juez, en el sentido de que yo lo conozco desde bastante joven porque, bueno, él era docente en la facultad cuando yo estudiaba y después de su ejercicio profesional, pero un conocimiento meramente profesional. No tengo relación de amistad. Lo he visto en una oportunidad desde que es ministro. Con respecto al juicio por jurados, estoy totalmente de acuerdo y creo que este es un imperativo constitucional que lamentablemente nunca se ha concretado a nivel federal. Si en Córdoba y en provincias del norte, me parece. Claro, en algunas puede ser que esté implementado para cierto tipo de delitos. Para mí es importantísimo y promuevo y apoyo a la implementación del juicio por jurado. Para mí la participación ciudadana en el quehacer judicial y que la justicia dé cuenta de sus actos es muy importante. Eso de que los jueces solo hablan por sus sentencias, no estoy de acuerdo. Eso fomenta que la gente no tenga confianza en la justicia porque no conoce acabadamente cuál es el quehacer judicial. Y creo que también el juicio por jurados no solo contribuiría mucho a la transparencia, a que la publicidad de los actos de gobierno sea realmente un hecho y que el quehacer judicial sea un quehacer público y que nos haga tomar más conciencia de que somos servidores públicos y que debemos rendir cuenta de nuestras acciones y que además, si debemos ser juzgados por nuestro quehacer, realmente seamos juzgados y no que no se nos juzgue a tiempo y después seamos propuestos para integrar la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo. Perfecto. Entonces, y me parece que también la participación ciudadana a través del juicio por jurados va a contribuir
a que a veces los casos no se resuelvan tan desde la cátedra, desde la postura meramente teórica y doctrinaria, y sino que la lógica y el sentido común, sí, que es tan poco común en quienes se enfrascan en teorías a veces en extremo garantistas, como vos hacías alusión a la postura del doctor Zaffaroni, que no comparto en evitar que entonces terminemos con decisiones injustas, que parecen arbitrarias, inadecuadas, de acuerdo a... Porque lo que nosotros juzgamos son hechos de la realidad, hechos que vive a diario la gente común y que en los que debe opinar la gente común. Por supuesto. Perfecto, Sandra. Bueno, la última pregunta y una respuesta breve te la va a hacer tu fan número 1, que es Patricio. Un minutito la respuesta y después tenemos que terminar porque tenemos al diputeta, perdón que lo nombre acá delante tuyo, Amieri, el diputado que fue apartado de la Cámara durante la pandemia, que tuvo un episodio particular. Nuestro programa va de arriba abajo todo el tiempo. Pero bueno, Pato. Bueno, le pregunto, doctora, vi hace poco una nota que había hecho, creo que el año pasado, que usted se refería a que justamente lo que estaba hablando, de que quería una justicia más libre, por así decirlo. ¿A qué se refería con una justicia más libre? En realidad a una justicia independiente. A una justicia que pueda realizar su trabajo tranquila, sin ser perseguida, sin sentirse condicionada porque resuelva los casos que le corresponde y que es su deber resolver de acuerdo con lo que manda la ley, las constancias de la causa y lo que por derecho corresponde. ¿Usted cree en la independencia de los poderes? ¿O cree que en Argentina...? No, obviamente va a creer... Si es efectivo, así sucede. Pero si es efectivo en la realidad actual. Creo que la mayoría de los argentinos coincidimos en que lamentablemente los poderes del Estado y el Poder Judicial no siempre puede trabajar con la independencia debida, sin condicionamientos, sin intimidaciones y sin presiones, y la muestra está en lo que le pasó a Alberto Nisman. Antes y después de su muerte. Sí, tal cual. Bueno, Sandra, yo me quedaría 6 horas más hablando con vos, pero tenemos al diputeta esperando, que tiene que abrir la pollería porque está trabajando, después de dejar la Cámara de Diputados. Sí, ahora le vamos a preguntar. Y después se pase con Larry de Clay, sí, pero la verdad que un lujo tenerte acá con nosotros. Hay tantos concejales que yo le hablo y me dicen, no, me fijo en mi agenda, y que una persona de tu magnitud esté acá con nosotros es un orgullo para nosotros y para este programa, así que te esperamos más adelante si aceptás de nuevo volver, porque hay tanto para hablar. Sí, claro que sí, y gracias a ustedes por el espacio, el interés y por el trato, y la verdad que los felicito porque me hicieron unas preguntas muy interesantes. Gracias. Muchas gracias a vos. Gracias a vos, Sandra Arroyo Salgado, con nosotros. Nos seguís en @siayplata. Vamos a un pequeño siayplata.ok. Vamos a un pequeño tema musical y enseguida volvemos con esto que se llama Si Hay Plata.